Anterior sobre los tres enemigos que tenemos. ¿Cuántos se acuerdan de los tres enemigos? El diablo, la carne y ¿qué más? Y el mundo, ¿sí? Entonces nos dan unas pautas muy claras referente a eso, y que los ataques más comunes del enemigo son en ellos, en esos tres ataques. Cuando usted siente de que hay algo más importante que darle a Dios la gloria, allí hay una fortaleza, y hay un ataque, una guerra de la carne, ¿sí? Cuando Dios no es primero en su vida, hay una batalla espiritual que está de pronto usted o yo estamos perdiendo, ¿sí? Y ahí está la derrota del reino de las tinieblas. Cuando hay cosas más importantes que los asuntos del reino de los cielos en su vida, allí empieza la derrota. Cuando yo descuido los asuntos espirituales que son de suma importancia en mi vida, ahí empieza la derrota, la debacle espiritual. Y cuando hablo de debacle espiritual es que vamos menguando en nuestra fe, vamos menguando en muchos aspectos de nuestra vida cristiana, y cuando menos pensó, estamos en la lona, ¿sí? Estamos en la lona cediendo a las artimañas del infierno, ¿sí? ¿Qué es una fortaleza? Hoy vamos a aprender qué son fortalezas, ¿sí? Una fortaleza militar es un lugar fortificado. ¿Qué es una fortaleza? Un lugar fortificado y seguro, dominado ya, sea por fuerzas aliadas o enemigas. Eso es una fortaleza. Es un lugar dominado, sea por fuerzas aliadas o por fuerzas enemigas. Es un lugar tomado, es un lugar en donde se han asentado algunos ejércitos, algunos comandos, ¿sí? Para dirigir alguna misión desde ese lugar, lo toman como base. Eso es una fortaleza, es un lugar fortificado. Y cuando hablamos de lugar fortificado, es que en ese lugar es muy difícil penetrar. Ese lugar es de difícil acceso, hay una guardia y una seguridad extrema. Es un lugar en donde muy difícilmente alguien puede acceder. Y entonces al entender ese aspecto militarmente, es que en un ejemplo, un cantón, se le llama cantón porque allí hay acantonados varios ejércitos, varias escuadras, varias compañías militares, varios pelotones están acantonados en un cantón militar. Y eso es una fortaleza. Para que salga alguien hay una seguridad y mucho más para cuando alguien va a entrar. Lugar fortificado o seguro, en donde hay extrema seguridad. Cuando hablo de extrema es que al entrar y al salir a usted lo van a requisar. Si es una fortaleza militar, es una base, es un batallón, es un cantón, ¿sí? O es un lugar que tiene que ver con mucha seguridad, que está siendo guardado por cordones de seguridad, eslabones de seguridad. Se habla de anillos de seguridad. Hay lugares que pueden tener hasta 5 anillos de seguridad, ¿sí? 5 anillos de seguridad, en donde el primero está guardando a la persona o al lugar o al objeto que hay que cuidar, y de ahí en adelante hay unos anillos de seguridad. Yo recuerdo que durante mi tiempo de servicio militar habían llegado unos aviones a Colombia, y la base para cuidarlos durante un tiempo fue en el tiempo del presidente Pastrana. Llegaron aquí al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, y ahí estuvieron. Eran unos aviones Mirage F-14, no me acuerdo muy bien qué tipo de aviones o modelos, y lo estábamos asegurando. Dentro del aeropuerto habíamos un pelotón de policía militar. Fuera había un pelotón de soldados de la infantería, el batallón Pichincha, y más afuera, más adentro en el monte, fuera de la guarnición, acabo de decir otro nombre referente a fortaleza, guarnición, había
un pelotón de contraguerrilla. ¿Cuántos anillos de seguridad tenían esos aviones? Acabo de nombrar 3 anillos de seguridad. Si uno de esos anillos de seguridad es debilitado, poco a poco el enemigo va a ir infiltrándose. Así mismo es nuestra vida espiritual. Nosotros vamos cediendo terreno en nuestro campo espiritual y vamos debilitando el campo espiritual de nuestras vidas, y así sucesivamente el enemigo va a ir infiltrándose. Cuando menos pensó, sacamos de nuestro sistema la oración. Cuando menos pensó, sacamos de nuestro sistema el ayuno. Cuando menos pensó, ya es más importante, un ejemplo, el cine que la iglesia, el paseo que la iglesia, el gimnasio que la iglesia, y poco a poco vamos a ir saltándonos cosas. Y que nosotros en nuestro parecer vamos a decir, no, es que no es malo, por un día que no lo haga, por algo, por este tiempo que no lo haga, y así poco a poco vamos cediendo terreno y vamos perdiendo fuerza espiritual. Y los cordones de seguridad que anteriormente eran nuestra fortaleza se van convirtiendo en debilidades. Cuando menos pensó, ya no tenemos ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, quizás el cuarto o el quinto cordón de seguridad, sino que ya tenemos 0 seguridad, porque hemos menguado en muchos aspectos espirituales. Ya están pronto quizás el enemigo a plantar su bandera de conquista, porque cada vez que en una batalla, una confrontación bélica, se presenta esa batalla y el enemigo o el contrincante más bien empieza a ganar territorio, él va a presentar su victoria de la siguiente manera: tomando la fortaleza de su enemigo. Lo que era antes de, ahora es de ellos. Lo que antes era de Dios, si lo hablamos a nivel espiritual, ahora es de nuestro enemigo. ¿Pero por qué? Porque se le cedió terreno. Ya no es lo mismo espiritualmente en mi vida. Ya no pasa lo mismo, ya no fluye lo mismo, ya no hay lo mismo. Y así sucesivamente. Y entonces, cuando pasan esas cosas, le echamos la culpa a todo mundo, pero no caemos en el error, no caemos en cuenta del error que nosotros cedimos territorio. Le entregamos, le delegamos nuestra autoridad espiritual a otras cosas. Relegamos de la prioridad a Dios y entregamos en prioridad otras cosas, cuando el orden divino es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese no es el orden divino. Más buscad primeramente. Ahorita busco primero el celular, ahora busco primero mi trabajo, ahora busco primero qué debo desayunar, ahora busco primero otras cosas, y entonces cuando menos pensó, mi vida se ha convertido en el imperio demoníaco. Tenemos que cuidarnos mucho, porque muchas veces yo puedo estar manejando quizás una fachada, una imagen de cristiano, pero ya hace rato me han coronado la victoria. ¿Por qué? Porque me descuidé. Ya no sé, es lo mismo vernos la dichosa serie ese Calamar, yo no sé cómo es que se llama, o Mariscos, no sé cómo se llama. Ya perdimos la sensibilidad espiritual. Ya nos da lo mismo que delante de nosotros maten a alguien en la televisión. No nos da nada. Si eso está pasando, nos han coronado. Ya nos da lo mismo escuchar Pimpinela que escuchar a Jesús Adrián Romero. Ya nos da lo mismo los Diablitos que escuchar a Marcos Witt. Ya nos da lo mismo. Cuando eso pasa, nos coronaron la fortaleza. Y le digo una cosa: es grave asunto en este tiempo ser coronado por el diablo.
Cuando vemos que las señales se están cumpliendo y se han cumplido, las señales de su venida. Voy a otro punto. Una fortaleza espiritual es un patrón de pensamientos. Oiga, una fortaleza espiritual es un patrón de pensamientos arraigado en nuestra mente y está siendo dominado por nuestros enemigos. Eso es una fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual puede venir de la fortaleza divina o también puede haber una fortaleza espiritual demoníaca. El caso es que en ambas posiciones es un patrón de pensamientos arraigado en nuestra mente que es dominado por una fuerza espiritual mayor a la mía. Cuando el Espíritu Santo es el que domina, la fortaleza espiritual le pertenece a Dios. ¿Cuántos dan gloria? Pero cuando otra cosa que no sea lo divino domina nuestra mente, nuestros pensamientos van en diferentes direcciones. Cuando nos da lo mismo pensar lo que les decía ahorita, cuando nos da lo mismo ver el programa pornográfico y después sentarnos a recibir la palabra, ya allí hay algo raro. Ya hay un dominio que no es de Dios. Cuando me da lo mismo mentir que hablar la verdad, ya hay un dominio espiritual allí. Ya hay un patrón de pensamientos, acciones, un patrón, un círculo vicioso de pensamientos y acciones que demuestran que me ganaron la batalla. Que ya uno toca en la puerta y dice, ¿quién anda allí? Muchos. Ya no es uno, ya vivimos aquí muchos. Quizás eso espiritualmente tú no lo has notado. Vuelvo y te repito, si no podemos impedir la opresión, es el ataque espiritual que nosotros diariamente recibimos, que es el dardeo los dardos de fuego del maligno, del cual habla Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, que nos ordena que nos pongamos la armadura de Dios, que vivamos la armadura de Dios más bien. Ya no es ese aspecto, ese dardeo ya cuando ha penetrado ya es una fortaleza coronada, ya. Y entonces vuelvo y repito, ya uno ya se toca, ya no es fulano de tal, sino fulana y otros 4 y otros 10. Y en el peor de los casos, fulana y otros 100. Porque vuelvo y te digo que el alma del hombre es tan infinita que puede ser tomada por muchos demonios. Recuerde que el endemoniado gadareno, ¿cuántos demonios tenía? Decía, una legión somos, porque somos ¿qué? Muchos. Cuando a ti te hicieron tu liberación, porque el pan de los hijos es la liberación, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos demonios salieron de ti? Yo recuerdo que yo parecía piñata de Navidad. Eso salían como juegos pirotécnicos. ¿Cuántos salieron de mí? Yo le pongo unos 100, 50, 20, quién sabe, qué sé yo. Pero así mismo, en el área en que nosotros perdemos la batalla, así mismo en nuestra posesión. Tremendo eso, ¿no? Recuerden que el espíritu inmundo que vuelve anda vagando por los lugares secos y desérticos y dice, me voy a mi casa de donde me sacaron. Y cuando vuelve y encuentra la casa ordenada y vacía, ¿qué cree que pasa? Trae 7 espíritus peores. O sea, trae 7 espíritus y el postrer estado viene a ser peor, así dice la Biblia, que el primero. O sea que si yo le estoy hablando a usted, si el endemoniado gadareno no hubiese cuidado su liberación, oiga,
si el endemoniado gadareno no hubiese cuidado su liberación, digamos que una legión, digamos que son 1000, son 5000, son 10.000 demonios. No hay una base como sólida para establecer una legión, porque legión son varios. En el ámbito militar, una legión son aproximadamente unos 7 u 8 o hasta 10 batallones. 7 u 8 o hasta 10 batallones. Si un batallón está conformado allí módicamente por 4 compañías, un batallón, y cada compañía está conformada por 4 pelotones. Cada compañía está conformada por 4 pelotones, y un pelotón de soldados está conformado por 50 soldados, 5 escuadras. 5 escuadras, multiplique y verá que son muchos. Una legión son muchos. Si el endemoniado gadareno no hubiese cuidado su liberación, se hubiera puesto a ver Pimpinela, a ver pornografía, qué bueno que el Señor me limpió, me sanó, y empezó a seguir haciendo sus cosas, sus vainas por allá, ¿qué creen que pudo haber pasado con él? Si la Biblia dice que son 7 espíritus peores. Hermano, de ser una fortaleza con candado, ahora el endemoniado gadareno sería una fortaleza, hermano, en donde no entra nadie ni sale nadie. Yo le pongo más o menos muy parecido a una cárcel en la luna. Difícil de acceder, ¿cierto? Difícil de volarse de allá. Una cárcel en la luna sería una buena idea, ¿cierto? Vamos a hacer una cárcel en la luna, un complejo penitenciario. Dios no quiere que tú y yo nos descuidemos. Cuando le damos derecho legal al diablo, él es abusivo, y él no tira con misericordia, él tira a muerte. Él no te quiere vivo, él te quiere muerto. La Biblia dice claramente en Juan capítulo 10 versículo 10: yo he venido para que tenga, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermano, no le ceda territorio al diablo, no le dé lugar al pecado. ¿Por qué para muchos les es difícil orar? Porque han cedido territorio. ¿Por qué le cuesta congregarse? Porque ha cedido territorio. Es más importante para usted otras cosas que el mismo Dios. Y cuando otras cosas son más importantes para mí que el mismo Dios, allí es donde yo tengo que ponerme las pilas y pedirle perdón a Dios. Porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios, hermano, no vaya a ser que nosotros seamos de parte de la lista de los que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Que Dios nos libre de eso. O que Dios nos libre de ser parte de la lista del remanente. Oiga, ¿qué acabo de decir? Remanente que se va a ir con el Señor. ¿Qué significa esa expresión remanente? Son unos cuantos. ¿Sabe por qué? Porque estadísticamente, si hablamos eclesialmente, la gran mayoría de los hermanos en este tiempo están desenfocados de la fe. La gran mayoría de los hermanos en este tiempo postrero de la iglesia, en esta era y época de la iglesia cristiana, están desenfocados, están distraídos en los afanes del mundo. Están distraídos en la vanagloria de la vida, están distraídos, y aún así quieren que el Señor se los lleve en el rapto. Por eso es un remanente. Vuelvo y le digo, una fortaleza nos muestra claramente de que estamos, o sea, cuando yo me doy cuenta que soy una fortaleza de Dios o del enemigo en mis pensamientos, la forma de pensar. Si estoy pensando como mundano, ya sé dónde estoy.
Porque yo tengo que tener muy en claro que estoy aquí en la tierra, pero tengo mi meta en el cielo. Mi mente está en el cielo. Yo tengo que tener bien en claro de qué me sirve que los hombres me alaben, digo, que me conozcan en la tierra, si en el cielo no me conocen. Óigalo. Es la forma de pensar. Si estoy pensando como mundano, allí tengo mi lío. Vamos al otro, dice, los hábitos pecaminosos de la carne. Si le doy rienda suelta a cada instante a la carne, allí tengo mi fortaleza espiritual. No tengo ningún dominio de mis emociones. Allí hay una fortaleza espiritual demoníaca. No mido las consecuencias de mis acciones. Allí hay una fortaleza espiritual demoníaca. Hay un dominio espiritual que está cediendo, que está acechando. Y mire, lastimosamente hay personas que no creen en esto. Pero hermano, espere y verá tantico. Tranquilo, siga andando con su conducta, siga viviendo la vida que vive, que el rapto de la iglesia demostrará si es verdad o no es verdad lo que le estoy hablando. La Biblia dice, y vuelvo y se lo digo para que no vaya a creer que el pastor lo dijo. No es que el pastor lo dijo de una manera irada. No, la Biblia dice, el que esté santificándose, santifíquese más. Y el que es inmundo, sea inmundo aún más. ¿A qué se refiere eso? De que es mejor perseverar en la fe, es mejor perseverar en la santidad, en lo que me conduce al cielo. Así que si ya no quieres ser más fortaleza del diablo, empieza a pedirle al Espíritu Santo que controle tu carne, que controle tus emociones. Y vas a darte cuenta que serás fortaleza de otro lugar, fortaleza celestial, serás templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser templo del Espíritu Santo? Debes eso, es eso. En segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 4. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 4. Vayamos allá la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga, no permita que la oración se le convierta en una fortaleza. O sea, usted quiere entrar pero no puede. Convierta la oración en su fuente de vida, para que Dios sea su fortaleza en el día de la prueba, en el día de la lucha. Que Dios sea su escudo y su fortaleza en el día de la tentación, amada iglesia. Pero no diga que es difícil ser cristiano. No convierta la vida cristiana en algo impenetrable, cuando Cristo lo hizo todo para que tú y yo estemos gozando del paraíso. No vuelvas la vida cristiana sosa. Eres tú, no es el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice claramente en el Salmo 16, versículo ¿cuál? A ver, dígalo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No vuelva al evangelio soso. Soy yo con mi actitud. Oiga, soy yo con mi fortaleza. Soy yo el que dejo que el enemigo plante la mina quiebrapata en mi terreno. Y entonces cuando yo ando distraído, no me doy cuenta y ¡suaz! Caigo en la trampa. Y hasta ahí llega mi vida espiritual. No caiga en el error. Dele la importancia espiritual a su vida espiritual. Le doy gloria a Dios porque muy al lugar el tema que la pastora refirió el domingo sobre la madurez espiritual. Si yo soy maduro espiritual, yo sé que van a haber consecuencias de mis acciones. Voy a pagar las consecuencias, o estoy pagando las consecuencias de mis acciones.
Aló. Entonces, ¿qué son esas fortalezas espirituales? Son cosas impenetrables. Qué bueno que en nuestro ámbito espiritual cristiano, nuestra vida cristiana se convirtiera en una fortaleza. El objetivo es que el enemigo no se pueda acercar a nosotros ni a 3 metros. Y así debe de ser. Cuando yo estoy haciendo las cosas como Dios ordena en mi vida. Cuando yo estoy estableciendo parámetros bíblicos reales y tangibles en mi fe. Vamos a tener la autoridad que dijo Jesús. Ahí viene el adversario y él nada tiene en mí. A veces nosotros como cristianos no solamente decimos, no es que el diablo como que me tiene alguna facturita, sino no es que don Pepe, el del mercado de la esquina, no me puedo dejar ver de él porque es que le debo, él tiene algo en mí. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? A veces los errores que estamos cometiendo nosotros. El gota a gota tiene algo en mí. Oiga, tanto tiene el gota a gota en mí que me roba la paz cuando me toca la puerta. Tanto tiene el gota a gota en mí que me da vergüenza cuando viene a cobrarme. Y me avergüenza delante de mis vecinos. Fortalezas espirituales son autoridades espirituales delegadas. La Biblia dice que ninguno puede servir a 2 señores, porque o amará al uno o aborrecerá al otro. Al que tú ames será tu fortaleza. Y al que tú ames lo demostrarás con acciones y con hechos. Y al que tú ames lo demostrarás con pensamientos, con actitudes. Y al que tú ames se dejará ver en tus acciones. Lo que tú comes se dejará ver en tus acciones, en tu estilo de vida. Tu vida o refleja la gloria de Dios o la miseria del mundo de estar derrotado por el diablo. Tu vida cristiana refleja una de 2 cosas: o la miseria de la mundanalidad que no has querido soltar, o la victoria de Cristo rotunda sobre las potestades demoníacas. 2 de esas cosas reflejamos. Determínate. La gloria del mundo o la gloria de Dios. Determínate. Porque lo que ames será tu fortaleza, será tu refugio, será tu seguridad. Lo que tú haces en secreto muestra lo que tú eres en público. Y delante de Dios no podemos engañarnos. Dios lo conoce todo. ¿Qué guerra espiritual estás lidiando en tu vida? ¿Qué batalla espiritual estás luchando? ¿A qué te estás enfrentando en este tiempo, amada iglesia? ¿Cuál es tu guerra personal? Porque yo creo que a estas alturas de la vida ya muchos de nosotros tenemos identificado nuestros enemigos. Ya muchos de nosotros ya sabemos qué es lo que nos debilita, qué es nuestra kriptonita. ¿Usted ya es consciente de su kriptonita? Usted y yo como cristianos ya sabemos qué es lo que nos puede quitar la gloria de Dios y nos puede convertir en una fortaleza demoníaca. Piénselo profundamente y medítelo, porque en la guerra espiritual el que es vencido se convierte en el esclavo del vencedor.
Oiga, el que es vencido se convierte en esclavo del vencedor. Y la fortaleza que en otro tiempo era refugio se constituye en botín de guerra. ¿Qué acabo de decir? Botín de guerra. Por eso hay gente que no conoce paz en su vida. Por eso hay personas que no conocen libertad financiera. Hay personas que no saben qué es ser libre económicamente. Hay personas que no saben qué es una puerta abierta en sus vidas. Porque todo el tiempo de sus batallas espirituales se le han pasado cediendo territorio, se le han pasado cediendo lugar. Hay personas que no han podido entender, trabajan y trabajan y es como echando en saco roto el jornal de su trabajo. Viven a cada rato escuchando desgracias, que se accidentó, que se quemó yo no sé qué, que se mató yo no sé quién. El vencido es esclavo del vencedor. Y el vencedor pasa a tomar al esclavo como fortaleza. Mi pregunta, iglesia, en la batalla espiritual, ¿qué tú quieres ser? ¿Vencido o vencedor? Medítalo bien. Y si eres vencedor, muestra los trofeos de tu victoria. Oiga, si eres vencedor, muestra los trofeos de tu victoria. Porque todos los que vencemos tenemos botines de guerra. Aleluya. Todos los que vencemos tenemos botines de guerra. Si se mete al campo de batalla, vaya con la mentalidad de que Cristo lo acompaña, pero no permita ni una pezuña al diablo. Oiga, no permita ni una pezuña al diablo, porque si no le va a pasar lo del pueblo de Israel en el tiempo de Ovni y Fines. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó al arca de Israel, al arca del pacto, cuando Ovni y Fines entraron en el campo de batalla con el arca? ¿Qué creen que pasó? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? O hay que volverla a estudiar. Eso está en los primeros libros primero de Samuel. Los hijos de Elí. Tremendo eso. ¿Qué pasó? Ellos pensaron que Dios estaba allí con ellos, pero era puro cuento. Dios no estaba en medio del campamento de Israel. ¿Por qué? Porque había pecado. ¿Qué había en medio del campamento? Pecado. Vaya al campo de batalla. Vaya al campo de batalla con seguridad. Y pelee con libertad y espontaneidad. Si cuando usted blanda la espada no se le cae de la mano, y cuando usted suba el escudo de la fe no le pesa, siéntase confiado porque es Cristo el que está ayudándolo en la batalla. Aleluya. Gloria al Señor. Termino con esta ilustración frente a lo que es la fortaleza. En cierta ocasión, un hombre compró una casa en un lugar muy exclusivo, en un barrio muy exclusivo de una ciudad, en donde solamente vivían empresarios y magnates. Él quedó asombrado y maravillado de un rótulo que salía en la prensa, en los clasificados, que decía: se vende casa en barrio muy exclusivo a muy bajo precio. Y el hombre, atrapado por ese mensaje, se fue y preguntó al dueño. Y el dueño le dijo: mira, la casa tiene esto,
tiene 5 alcobas, tiene en cada alcoba un baño, el baño del cuarto principal tiene un jacuzzi. Le estaba mostrando la casa. Este es el estudio, este es el comedor, este es el cuarto de las ropas, este es la terraza. Vamos al patio, le mostró el patio y le dijo, en el patio hay una piscina, y esa piscina durante los días de frío ¿cómo le llaman a eso? Es térmica, o sea, el agüita es calientica o tibia durante los días de frío. Y el Señor se dejaba maravillar, se deslumbraba por lo que le estaba mostrando. Y más aún le retumbaba en su mente lo que leyó en el clasificado: casa en barrio muy exclusivo, en lugar muy exclusivo, a muy bajo precio. Hasta que él no se aguantó y preguntó: ¿y cuánto vale la casa? Y dijo: mira, la casa la estoy dando solamente por 5 millones de pesos. ¿Cómo así? Sí, solamente son 5 millones de pesos. Pero venga, es que yo no entiendo por qué esa casa tan barata. Es que yo creo que esta casa debe costar al menos unos 2.000 millones de pesos. Y yo: no, ya lo estoy dando a 5 millones de pesos. Solamente hay una cláusula. Oiga, ahí ya empezó. Solamente hay una cláusula. Fue hasta un cuarto y le mostró una puntilla. Le dijo: toda esta casa es suya si la compra, menos esta puntilla. Toda esta casa es tuya, menos esta puntilla en la pared. Y él dijo: no, señor, eso no hay ningún problema. Tremenda casota por una puntillita. Así pensaba esa persona. Hicieron el negocio, compraron la casa, firmó el contrato, un garabaño allí. Y el hombre contento se pasó a los 2 días con su familia a dicha casa. La familia estaba contenta, se sentían en el paraíso. Y cuando llegó la noche seguían ordenando cosas, se acostaron. Cuando a eso de las 10 de la noche tocaron la puerta, y tocaban insistentemente, tocaban y tocaban. Cuando ve, ¿quién será hasta ahora? Fue y abrió la puerta, y era el antiguo dueño diciendo: vengo a ver mi puntilla, vengo a ver mi puntilla. Y el Señor le dijo: bueno, pues un acuerdo es un acuerdo, hágale, pase, vea su puntilla. La veía. 11 de la noche, vengo a ver mi puntilla. Y así sucesivamente, cada hora se presentó el antiguo dueño a vigilar su puntilla, porque ese fue el tipo de contrato que se firmó. Ese fue el contrato. ¿Sabe qué pasa con nuestras vidas cuando le cedemos territorio al diablo? Lo mismo que eso. Nos van a hacer la vida cuadritos, nos van a hacer la vida imposible. No le reciba contratos bajo la mesa al diablo. Todo lo que haga, hágalo a la luz de los ojos de Cristo. ¿Cuántos quieren vivir vida abundante en el Señor? No le acepte ningún contrato al diablo. Él es feliz envolviendo regalos vistosos, trampas mortales en envolturas muy especiales. Oiga, trampas mortales en envolturas muy especiales y exóticas, que para tus ojos van a ser cautivadores. No te dejes ganar. No permitas que el enemigo plante bandera
en tu mente, en tu territorio. Hoy hemos aprendido lo que es una fortaleza. Y una fortaleza, después de que es tomada, nada fluye. Oiga, nada, pero nada fluye. Ni se entra, ni se sale. Ponte sobre tus pies. Póngase sobre sus pies. Y medite un poco sobre este mensaje. Yo creo que no sería un poco, yo creo que bastante. Meditemos bastante. ¿En qué áreas estoy cediendo terreno? ¿En qué áreas estoy cediendo terreno? ¿En qué áreas estoy dejando que me derroten, que me derriben mi fe? ¿Qué contratos estoy recibiendo? ¿Qué contratos estoy firmando? ¿Qué derechos legales estoy otorgando al enemigo? El nuevo dueño de la casa al antiguo dueño le dio derecho legal. ¿Y qué es un derecho legal? Es un papel firmado, es un poder para que te representen en cualquier tribunal. Y en este caso, entregarle un derecho legal a tu acosador y acusador es lo peor que nos puede pasar. Que nosotros le deleguemos cobertura legal a aquel que nos atormenta y también nos señala, porque eso es lo que hace el enemigo. Cuando tú y yo cedemos ante sus contratos, cuando tú y yo cedemos ante sus canitas al aire, ante sus mentiras, cuando tú y yo cedemos ante sus artimañas, el mismo que nos plantó la trampa va y nos avienta delante de Dios y nos quiere hacer quedar mal delante de Él, delante de aquel que cree todo en nosotros, delante de aquel que lo ha dado todo por nosotros. Cierra tus ojos y ora al Señor. Somos tu redil, tu casa. Somos Iglesia Palacio del Rey, Cruzada Cristiana. Celebración mitad de semana, miércoles 6 p.m. Jueves 9 a.m., ayuno y oración. Trae tus peticiones. Sábado 4 p.m., iglesia infantil, Destellos de Gloria. Sábado 6 p.m., culto juvenil, Saetas de Fuego. Domingo 9 a.m., celebración general. Calle Tercera, número 837, Barrio Oriente, Pradera.